Les saluda Mario Fernando Zarco. Bienvenidos a tu programa En Mi Opinión. Hoy tocaremos temas que si no te interesan, te deberían de interesar, ya que tienen ramificaciones en todas nuestras vidas. Yo te daré mi opinión. Yo soy Mario Fernando Zarco. Comenzamos. Muy buenas noches, les doy la bienvenida a su nuevo programa, En Mi Opinión, con su servidor, Mario Fernando Zarco. No tengo otra forma que agradecer más que estar verdaderamente orgulloso y sentido de poder empezar este nuevo programa con unos invitados muy especiales. Me refiero, como lo prometí, con un enlace en Estados Unidos, y tengo en línea ya a una gran periodista y muy amiga mía, a la señora María Teresa Bonilla, que va a estar compartiendo sus opiniones desde Estados Unidos referente al tema que vamos a tocar. También me acompaña un empresario muy importante aquí de Coatzacoalcos, muy amigo de la familia, una familia muy reconocida, también que conoce mucho de este tema y que ha visto de primera mano cómo nos ha afectado los problemas que estamos viendo con esta situación. El tema que vamos a tocar hoy va a ser la reforma educativa y lo que está pasando con los maestros y cómo nos ha afectado a mí, a él y a ti. Jaime, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarme. Es un verdadero placer tenerte aquí conmigo y estoy seguro que como invitados como tú, esto va a ser todo un éxito. Mari, también a ti, la estoy viendo a Mari por Skype, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias otra vez. Quiero informarles que aquí a la señora que están viendo en su pantalla, fue mi productora en Estados Unidos durante mucho tiempo en un programa llamado Fuego Cruzado. Ahora está colaborando conmigo nuevamente desde Estados Unidos y te agradezco muchísimo la oportunidad de volver a trabajar contigo, Mari. ¿Cómo estás? Muy bien, Mario, gracias. Al contrario, la oportunidad pues me la estás dando tú de compartir hoy con los mexicanos y con todos los que nos están viendo y pues poder opinar un poco, ¿no?, sobre esta situación de la educación que está pasando ahora mismo en México. Claro que sí, aquí estamos para apoyarte y pues mucha suerte, ¿no? Muchísimas gracias, Mari, muchísimas gracias. Y antes de que empiece yo con el programa, no puedo hacerlo sin antes de eso dar mis sinceros pésames y condolencias al país de Francia. Me acabo de enterar aproximadamente hace una hora y media de un tremendo atentado nuevamente ahora en la ciudad de Niza, donde decenas de personas han muerto. Ya me parece que se han confirmado más de 73, con muchos heridos. Y en mi opinión, es otro ataque cobarde de estos malnacidos en contra de gente inocente. Puedo entender yo las diferencias que tengan con los gobiernos de diferentes países en contra de esta organización, que por cierto ya tomó responsabilidad ISIS, ¿verdad? Pero el hecho de que estén atacando a la gente inocente, ahorita mataron a decenas de mujeres, niños, ancianos, eso es no tener madre. Estas personas deberían tener los huevos, y si tienen un problema real, que ataquen a instalaciones militares del gobierno con el que tienen problemas, pero no con estas personas. Así es de que reitero nuevamente mis condolencias al pueblo de Francia. Ahora sí, vamos a entrar de lleno al programa. Jaime, la pregunta del día, el tema que quiero conversar contigo y con Mari es la reforma educativa, lo que está pasando con los maestros y cómo nos ha afectado tanto aquí en México, sobre todo en los estados del sur como son Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán. Tu opinión primero, Jaime, por favor. Bueno, gracias, gracias otra vez por la invitación. Un saludo a Mari allá en Phoenix, que nos acompaña. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, yo quiero empezar contextualizando un poco el tema de qué está pasando con la reforma educativa. El presidente Peña Nieto, cuando inicia su sexenio, ofrece las grandes reformas estructurales que el país tanto necesitaba. Entre ellos son la reforma hacendaria, la reforma educativa, la reforma energética, principalmente la reforma política, y dentro de todo el paquete, tal parece ser que la cereza del pastel realmente era la reforma educativa. ¿Por qué la reforma educativa? Porque es algo que tiene que ver con todos nosotros. O sea, todos
hemos pasado por la escuela, tenemos hijos en las escuelas, tenemos sobrinos en las escuelas o parientes en las escuelas, y por eso es un tema muy, muy delicado, y precisamente esa era la cereza del pastel, sacar la reforma educativa. ¿En qué consistía o en qué consiste el planteamiento inicial de la reforma educativa? Bueno, la reforma educativa que deriva del artículo 3 constitucional, que nos dice que la educación tiene que ser gratuita, obligatoria, pública y laica, y en realidad nos damos cuenta que la educación en México ni es gratuita, ni es pública, ni es obligatoria, y cada día es menos laica, para bien o para mal. El punto aquí es que en realidad no ha dado el paso para hacer una reforma educativa completa, porque hace una primera fase, que es la reforma laboral del magisterio, para posteriormente pasar a toda la reforma de los planes de estudio, que en lo personal pienso que es la parte importante de la reforma y que todavía no se ha dado, porque no se resuelve este problema estructural de la cuestión y situación laboral. Por ejemplo, si tú te metes a la página de la Secretaría de Sedesol y ves, te dice el número de trabajadores que hay en Sedesol. Si tú te metes a la página de la Secretaría de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, te dice el número de trabajadores que hay en la SCT. Pero te metes a la SEP y no aparece el número de trabajadores, aparece el número de plazas. Entonces, desde ahí empezamos mal. Exacto. Porque entonces dices, a ver, la relación laboral es con personas, no con plazas. Entonces, esto empieza a crearte suspicacias, porque además es paradójico. No hay hasta la fecha un censo exacto, ni de cuántos maestros hay, ni de cuántas escuelas hay, ni de cuántos alumnos hay. O sea, no tenemos un censo. ¿Cómo es posible eso, Jaime? Bueno, porque no entiendo cómo es posible. Este es un país que ha estado peleado con la estadística. Sí. O sea, nosotros hemos estado peleados con las estadísticas porque la estadística dependía hasta hace 12 años que se le dio autonomía, un poco más de 12 años, que se le da autonomía al INEGI, y que trabaja ya como un órgano autónomo en sí. Antes no la tenía. Entonces el INEGI era la base de crear estadísticas para que de ahí se derivara toda la política presupuestal del gobierno. Eso es lo que pasaba. Entonces, al momento de hacerse una cuestión independiente, autónoma, está obligada a dar estadística, y no tanto porque nosotros lo hayamos forzado, porque hayamos hecho un ejercicio democrático profundo y a fondo. No, fue una exigencia de tratados internacionales, OCDE. Así de sencillo. Ajá. Tienes que tener estadísticas confiables. Mira, Mario, lo que no se mide no se puede componer. Lo que no se mide no se puede mejorar. El punto central de la reforma educativa es precisamente medir, evaluar, calificar. Ese es el punto central de esta parte de la reforma. Y si no la podemos hacer, pues entonces lo demás no creo que valga ni la pena entrarle, ¿eh? Si vamos a hablar de reformar planes de estudio, pues está bien, pero ¿con quién lo reformo? ¿O para qué lo reformo? Y hemos también caído en una gran confusión. A ver, el sistema educativo nacional no educa, instruye. Se educa en la casa. Exacto, muy bien dicho. Se educa en la casa. Así es. Se instruye en el sistema educativo nacional. Y déjame llegar a una definición que a mí siempre me ha encantado de lo que es educación, que esta es de un sacerdote italiano, por cierto, que cambió el sentido de la definición de educación en el diccionario del catolicismo. Y te dice que educar es lanzar al sujeto a la realidad total. No he encontrado una mejor definición que esa. Tú preparas a la gente, preparas a los muchachos para lanzarlos a la realidad total. No los lanzas a un parque imaginario que te creas con los libros, y no, tú los lanzas a la realidad total, y todo el mundo esperamos que en la escuela, en lo que se aprende en la escuela, lo puedas llevar a la práctica de la vida diaria. Porque si eso no funciona, entonces no funciona nada. Así es. Ahora, en México, por ejemplo, vamos a la numeralia rápida. Tenemos un sistema educativo nacional que desde preescolar hasta la preparatoria tenemos un poco más de 25 millones de alumnos. Para atender esos 25 millones de alumnos, tenemos alrededor de 1.3 millones de docentes.
De ese 1.3 millones de docentes, más o menos 200,000 están en labores sindicales. Entonces vamos bajándole a la cuenta. Tenemos 200 días de clases al año. En este sentido, tenemos un presupuesto educativo altísimo, 300,000 millones de pesos al año. O sea, la educación en este país no es gratuita porque nos cuesta a ti, a mí y a los otros 110 millones de mexicanos, nos cuesta 2,700 pesos al año. Si lo dividimos entre los 110 millones que hasta el día de hoy más o menos somos. Exacto. Pero, y todavía si reduces el número y te vas a población económicamente activa, ese presupuesto se te incrementa 4 veces. Entonces yo pregunto, ¿dónde está la gratuidad? Exactamente. No hay gratuidad. Sí es, no hay. ¿Ok? Ahora, ¿dónde está la obligatoriedad? ¿Tú conoces algún niño que lo hayan metido a la cárcel porque no va a la escuela? No. Yo no la conozco. Yo tampoco. ¿Tú conoces algún maestro que lo hayan metido a la cárcel por no haber ido a dar clases? Tampoco. No lo conoces. Entonces, la obligatoriedad, ¿dónde queda el sentido de la obligatoriedad? En que el Estado está obligado a brindar esa educación y no lo ha cumplido de manera, digamos que de manera efectiva o eficiente. Entonces te dicen, ya hablamos de gratuidad, ya hablamos de obligatoriedad, vamos a hablar de pública. No es pública. La educación en este país, vamos a dividir las etapas. 1921, que ya aparece como nombre Secretaría de Educación Pública y el primer secretario José Vasconcelos, que al mismo tiempo era rector de la UNAM, o sea, menuda chamba, ¿no? Las dos cosas al mismo tiempo. Sí. Bueno, cuando aparece así, o sea, cuando nos vamos así, ¿qué es lo que sucede? Se rompe todo el esquema porque había que ordenar políticamente al país. Sí. Y entramos a todos los esquemas corporativos de ejercicio del poder. Y se crean las cámaras, y se crean los sindicatos, y se crea la organización campesina, y se crea. Y el único ente que no entra al juego es la iglesia, y por eso tuvimos un problema ahí con la guerra cristera, ¿no? Sí, sí. Pero todo esto se hace para agrupar, porque necesitábamos el voto corporativo. Ahora, ¿qué pasa? Después de la Revolución Mexicana, la realidad es que no teníamos una Secretaría de Educación como la había soñado José Vasconcelos. No. El fin de la Secretaría de Educación era una Secretaría de Adoctrinamiento Revolucionario. Vamos a llamarlo con todas sus letras. Eso era el sentido. Era adoctrinar en los logros de la Revolución Mexicana. ¿No? Ese era el sentido. Entonces dejamos de educar. Entonces le metimos mucha pluma, mucho esto a materias de humanidades, a materias de historia, a materias de geografía, y se nos olvidaron las ciencias exactas, por ejemplo. Y se nos olvidó que lo básico que uno va a instruirse a la escuela es aprender a leer, a sumar, a restar, porque bueno, multiplicar y dividir, pues es una suma y una resta en serie, ¿no? Vas a eso, y sobre todo a formarte un criterio que te ayude a pensar y a juzgar las cosas que te pasan. Eso no lo hemos hecho. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces, en ese sentido, pusimos la cuestión de laicidad, cosa en la que estoy total y absolutamente de acuerdo. O sea, tú tienes que dar una educación laica, es decir, laica quiere decir no puedes hacer una educación que induzca a un dogma de fe. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sin embargo, dejamos de ser laicos porque el dogma de fe era la Revolución Mexicana. Entonces, dejamos de lado muchas cosas porque había que dogmatizar a la revolución. Hasta que nos dimos cuenta que ese cuento nomás no funcionaba, no jalaba, no hacía clic. Entonces, la realidad es que el sistema educativo tenía esas grandes grietas, tenía una gran decisión enfrente. ¿Instruyo a esta gente para que piense o mejor la dejo para que me sirva? Esa era la gran decisión. Afortunadamente, con la evolución, el crecimiento social, gente pensante, participación ciudadana, pues a final de cuentas no hubo más remedio más que vamos a ayudarles, vamos a formarlos en pensar, ¿no? Exacto. Y eso es lo que estamos viviendo ahorita. Eso incomoda. Y eso entonces es lo que está causando aterrizado en este asunto. Quienes controlaban la educación eran realmente los sindicatos de maestros. Exacto. No era el gobierno. Ahora, yo te pregunto, ¿te acuerdas cuándo eran antes las elecciones? No. ¿En qué fecha eran? No. Eran en julio. ¿Por qué eran en julio? Ni idea. Porque había vacaciones. Entonces, había vacaciones y entonces podías controlar muy bien a todo el magisterio y lo podrías incluso
lo podrías canalizar para cuestiones de tipo electoral, trabajo electoral. Entonces, vamos a llamarlo así. Sí, ahora, ¿qué tanto entonces es esto un problema político? no, total. Es total, espérame, sí. es total. Pero además vienes con dos cosas. Tienes un gremio sindical muy disciplinado a la estructura del sistema político nacional, porque además el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha demostrado ser muy disciplinado tanto con gobiernos del PRI como con gobiernos del PAN, porque ya fue disciplinado. A un costo, si tú quieres, muy alto, pero ha sido disciplinado. Pero viene la CENTE. Dice, ¿la CENTE qué es? La CENTE es digamos que es un sindicato satélite o alterno, que además solamente agrupa 100,000 profesores. Sí. El CENTE, el sindicato, agrupa a más de 1.2 millones. Es el sindicato más grande de América Latina. Sí. No, la CENTE solamente a 100,000. Y son los que están causando la mayoría de estos problemas. ¿Y por qué? ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque ellos se han creado siempre, o sea, han crecido y han ganado en ser oposición. A ellos no les interesa ir a clases, a ellos no les interesa evaluarse, a ellos no les interesa nada. A ellos lo que les interesa es el ciclo de presionar, negociar, lograr y volver a presionar. ¿Y cómo presiono? Movilizo, bloqueo, me planto, secuestro camiones, no voy a clases, huelga caída. Y entonces no rompemos el círculo y resulta que llevamos más de 10 años sentados en las mesas de negociaciones y de diálogo con la gente. Así es. Y no se va a acabar el cuento. Eso es donde yo tengo un problema. Como dices tú, ya llevamos 10 años haciendo esto. ¿Hasta cuándo, Jaime? Porque en mi opinión, lo que he visto, el daño que están causando estas personas que dices tú que no montan más de 100,000, están causando un daño tremendo al país. No se diga nada más a Oaxaca, que está en virtual quiebra, ¿no? Que los artesanos no venden una figura, ¿no? Que la industria del mezcal está en quiebra, que el turismo es virtualmente en cero, ¿no? ¿Hasta cuándo el gobierno va a permitir que siga pasando esto? Hasta que se decida. O sea, es muy sencilla la respuesta. ¿Hasta cuándo? Hasta que se decida. El monopolio de la fuerza pública es del gobierno. O sea, no hay más. Es del gobierno. O sea, ¿cuándo la quiere emplear? ¿Cómo la quiere emplear? Mira, aquí tenemos un problema. Tenemos un gran estigma en lo que pasó en el 68. Y debido a eso, el gobierno se ha vuelto demasiado prudente en el empleo de los elementos que la propia ley le da. Porque aquí, mira, como decía primero Kant y luego Benito Juárez, porque hay que hacerlo en ese orden. El primero que lo dijo fue Kant y luego fue Benito Juárez que lo adaptó. Sí. O sea, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es decir, tu derecho termina donde inicia el mío. Sí. Yo tengo derecho de tránsito, tú tienes derecho a manifestarte. En el momento en el cual tu derecho de manifestarte invade mi derecho, mi libertad de tránsito, ya estamos en un problema. Así es. ¿Y quién debe resolver eso? Pues el que nos cuida, que para eso lo elegimos, que es el gobierno. Exacto. ¿No? Entonces, y si el otro renuncia a hacer su chamba, pues empiezas a ver cosas medio extrañas, ¿no? Así es. Vas a empezar a ver cosas raras en donde incluso la misma gente, en la desesperación, comienza a hacer cosas que realmente no haría en un estado normal de vida, ¿no? No lo haría, ¿no? Así es. Pero aquí el problema es que se ha permitido que esta situación crezca y crezca y crezca. ¿Cómo se corta? Bueno, yo creo que hay muchas formas de hacerlo, hay operadores muy expertos en esto, yo no lo soy, pero una de las cosas que a mí, lo primero que se me ocurre es decir, a ver, ninguna movilización en este país la puedes hacer si no hay dinero de por medio. Yo me preguntaría, ¿de dónde salen las fuentes de financiamiento? Exactamente. Es lo primero. Detectando las fuentes de financiamiento, córtaselas. Exactamente. Córtaselas, o sea, déjalos, como dicen los marinos, el barco en blackout, a ver qué sucede. Así es. Yo estoy seguro que encontrarán alguna otra cuestión ahí por donde hacer, pero los vas a minimizar. Mira, realmente vemos los últimos bloqueos, las últimas cuestiones que han hecho,
lo han hecho con muy poca gente. Así es. O sea, con muy poca gente, o sea, no han movilizado. Por ejemplo, tuvimos un bloqueo carretero aquí, nosotros, aquí a la salida de Coatzacoalcos, Sí. no había más de 150 personas. Sí, ¿no? así es. Y así causaron un caos durante 3 días impresionante y comunicaron a todo el sureste. Así es. 150 personas. Hazme el favor, ¿no? hazme el favor. Vamos a darle la oportunidad. Sí. Esto ha sido un proceso de educación para mí, te lo agradezco porque se ve que sabes. Y vamos a darle la oportunidad a María que nos dé ella el punto de vista que ella ha visto desde Estados Unidos, lo que ha estado opinando la gente. ¿Qué es lo que tú has visto, Mari? Por favor, tu turno. Gracias, Marco. Muy interesante todo lo que nos ha compartido nuestro invitado y me gustó mucho. Ya te voy a decir, pues, o sea, lo que yo he investigado y lo que yo he visto sobre lo que está opinando la gente de este lado en Estados Unidos, sobre todo un estado fronterizo con Sonora, ¿no? Que ya se sumó a estas marchas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Me gustó mucho el punto, como te digo, de tu compañero, de nuestro invitado, en donde dijo que lo que no se mide no se puede reformar. Mira, para ponerte en contexto o en una comparación, entre paréntesis, de lo que está pasando en la educación en México en comparación con lo que está pasando en la educación en Estados Unidos, te voy a comentar que en el año 2014 Estados Unidos reformó su educación a través de una nueva reforma, por decirlo de alguna manera, que se llaman los Common Core Standards, que se crearon para que todo el mundo en cualquier estado, y no se acogió el estado de Texas. No todos los estados se acogieron, pero el principal que no se acogió fue Texas, que es el estado más grande, para que todo el mundo pudiera tener una educación pareja, donde se empezaran a hablar de los nuevos estándares a nivel mundial para que los jóvenes y los niños y jóvenes de Estados Unidos estuvieran a nivel de los nuevos mercados, no de la globalización, porque lo que empezó a ver Estados Unidos es que Estados Unidos obviamente se está quedando atrás de países como China y como India. ¿Qué pasó? Aquí los profesores no salieron a protestar porque tú sabes que de alguna manera los profesores en este país son de pronto un poco más calmados. De hecho, yo creo que no entiendo por qué no salieron a protestar, pero yo en el 2014 estuve realizando un documental sobre los Common Core Standards aquí y tuve la oportunidad de hablar con muchos profesores y estaban vueltos locos, no sabían qué hacer, porque les tiraron esta nueva metodología de educación y simplemente les dieron una forma, no para que ellos pasaran un examen para ver si estaban a nivel de esos nuevos estándares, sino que simplemente le dieron unos libros y enseñen matemáticas. O sea, las personas que crecieron estudiando en el elemental o en lo que aquí equivale a la preparatoria, ya no le podían ayudar a sus hijos con las tareas porque no entendían o no entienden esa nueva metodología de educación. Entonces Estados Unidos también está enfrentando una crisis que yo creo que es igual y silenciosa. Por lo menos en México alguien está haciendo bulla, pero aquí nadie está diciendo nada. Y yo me pude dar cuenta de esto porque muchos padres protestaron y muchos maestros también. Ahora, lo que está pasando en México, como nuevamente lo cito, lo que nuestro compañero dijo, lo que no se mide no se puede reformar. O sea, ¿cómo reforma? ¿Qué reforma? Es darle un revolcón a la educación. Entonces aquí vemos dos partes, ¿no? La parte de los maestros y la parte, pues, del gobierno, lo que está pidiendo esa reforma. Y si tú a mí me preguntas, es de lo poquito bueno que yo pienso que ha hecho el gobierno de Peña Nieto, tratar de poner el nivel de la educación en México, pues, al nivel de lo que está pasando en el mundo. Pero él no puede desconocer, es como te decía yo, tú no puedes desconocer 11 millones de inmigrantes y echarlos al olvido aquí en Estados Unidos. Tú no puedes olvidar esas personas que de pronto no estaban obrando bien o de pronto 5 estaban haciendo algo malo y el resto estaban haciendo algo bueno. No los puedes desconocer, o sea, tienes que mirar a ver qué haces con ese grupo de maestros que no han pasado las pruebas, no están al nivel de seguir enseñando, y creo que dentro de la reforma está el que ellos se actualicen. Ahora bien, te voy a cortar porque ya me están mandando órdenes de producción, vamos a regresar contigo, pero ahorita quiero mostrarles un segmento que llamo yo lo que opinan la gente. Tuve la oportunidad de hacer un par de entrevistas, bueno, hice varias, desgraciadamente pues no tenemos el tiempo para pasarlas todas, pero sí les quiero mostrar 5 entrevistas y que vean ustedes lo que opina la gente de lo que está pasando ahorita aquí en Coatzacoalcos con la reforma educativa.
Corramos el video. El licenciado Carlos Tuache, y esto es solo una parte de lo que opina la gente. Licenciado, gracias por el espacio. Dame su opinión, por favor, de lo que piensa de la reforma educativa. Muchas gracias, don Mario. Sobre la reforma educativa, si los puntos que versa esta reforma es de que los maestros necesitan evaluarse, que además de la evaluación también sus plazas no sean heredadas a sus hijos, porque es probable que sus hijos no tengan vocación para tener un puesto de tanta importancia como es un maestro de escuela primaria, secundaria y preescolar. Yo creo que la reforma fue para bien. Ahora que los maestros, en especial de la coordinadora, no estén de acuerdo porque piensan que algunas de las prebendas o de los privilegios que tienen se les ha quitado, no estoy de acuerdo en esto. Debemos de recordar que nosotros somos en mayoría los que decidimos sobre el destino de nuestro país. Esto es lo que yo pienso y es mi opinión. Muchas gracias, licenciado. Te agradezco el espacio. Tuve la oportunidad de hacer hoy en día referente a la reforma educativa y ahorita me encuentro con el joven Cristian Zarco, que va a compartir con nosotros su opinión. Hola, Cristian, buenas tardes. ¿Qué opinas de la reforma educativa y los efectos que está causando con los maestros? ¿Qué tal, Mario? Muchísimas gracias por este espacio. Pues la reforma educativa siento yo que ya era totalmente necesaria. Pues hay que tener en cuenta que en nuestro sistema educativo tenía 30 años, más de 30 años que no se cambiaba y era absolutamente necesario para los retos que la vida actual presenta para los jóvenes. Un punto de la reforma educativa que considero yo fundamental y sumamente importante es esta evaluación que se le quiere hacer a los maestros. Pues hay que tener en cuenta que en Finlandia, que es el sistema educativo por excelencia a nivel mundial, utilizan únicamente doctores en la materia para poder impartir clases a nivel primaria. Entonces, que haya maestros que no estén preparados o que no puedan pasar una evaluación de cultura general es totalmente reprochable para nuestro gobierno y para el gremio de maestros que están impartiendo clases. Un aspecto que pelean los maestros y yo que vivo en la Ciudad de México, me veo afectado, es todas esas marchas que hacen, que es totalmente innecesario, pues piden cosas que no se pueden otorgar, como el caso de no hacer la evaluación. Señores, hay que hacer la evaluación para poder elevar el nivel de conocimientos y el nivel de preparación y el nivel de competitividad de este país. Malena Tuache, una empresaria muy importante en Coatzacoalcos, y le hago la misma pregunta, que qué opina la señora de la reforma educativa y de lo que está pasando con los maestros. Muchas gracias, señora, por darme este espacio, es muy amable. Yo creo que en parte tienen razón los maestros y en parte también tiene razón el gobierno, que la reforma educativa hay muchas cosas oscuras que hay que rectificarla, porque está mal hecha. Entonces se benefician unos cuantos y el pueblo es el más perjudicado. Y la violencia genera más violencia y están utilizando mucha violencia, tanto de parte de los maestros como del gobierno. Y hay mucha gente que está infiltrada, que no pertenece ni a gobierno ni a maestros. Gracias. Muchas gracias, señora, agradezco el espacio, hasta luego. Señorita Kelly Campos, también estudiante de ingeniería mecatrónica. Kelly, muchísimas gracias por poder compartir tu opinión con nosotros en mi programa. Ya te dije la pregunta, ¿qué es lo que opinas de la reforma educativa, Kelly? Bueno, yo no conozco a fondo la reforma educativa, pero sí me he percatado de los problemas que han hecho los maestros referente a que cierran las carreteras y hacen sus propuestas y traen mucha violencia a distintos estados del país. Y creo que sí está reprochable porque hay otras formas de expresarse, pero también pues si no hacen estos problemas, el gobierno no se ve afectado y pues no les hacen caso y no pueden
escuchar lo que ellos tienen que decir, pero pues sí creo que es incorrecto lo que están haciendo, que ahí podría haber otras maneras. Muchísimas gracias, Kelly, te lo agradezco. Pues ya lo vieron, aquí tuvieron la oportunidad de ver a 4 entrevistas de personas diferentes, de diferentes niveles de vida, y vamos a analizar un poquito lo que ellos dijeron, como las evaluaciones, quién tiene la culpa, quién no, pero antes de eso, porque vamos a entrar otra vez a fondo contigo, un poquito más, Mari, y con Jaime, también vamos a irnos a unos comerciales, como ya sabes que tenemos que ir siempre, Mari, tú lo conoces bien, y también vamos a ver si tenemos la oportunidad de tomar llamadas de ustedes. Hemos tenido algunos problemas técnicos, pero estamos tratando de work around it, como dicen en Estados Unidos, de buscar la forma de que puedan entrar las llamadas, porque aquí lo que importa, aparte de mi opinión, es la tuya. Vámonos a comerciales y volvemos. ¿Te gusta estar informado de lo que pasa en la sociedad y en la política? En la revista Estilos encontrarás entrevistas, reportajes, festivales, aniversarios, recetas, municipios y autoridades. Estilos, la revista que te informa de lo que pasa en tu ciudad. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. Ahora más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella, es Clínica de Belleza Laura Campos Quadrum, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza, masajes, manicure y pedicure, atendidos por personal altamente capacitado, porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Quadrum, Coatzacoalcos, Veracruz. Citas al teléfono 210-6488. ¿Estás cansado de temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende? Te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales, un lugar donde las relaciones son de gran importancia, un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad, un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia, un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo, un lugar donde puedes creer en el
plan de Dios para tu vida. Pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar el tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina Jones Park, a una cuadra del Malecón Costero, Coatzacoalcos, Veracruz. Y estamos de regreso. Ya tuvimos la oportunidad de ver las opiniones de estas gentes y le voy a dar la oportunidad primeramente a Mari. Mari, ¿qué fue la entrevista que más te llamó la atención o qué opinas de alguna de ellas? Por favor, brevemente, que se nos acabe el tiempo. Adelante, Mari. Excelentes todas las entrevistas, Mario, pero me llamó mucho la atención la antepenúltima entrevista de una señora que estaba diciendo que esto se estaba prestando ya para casos de violencia, ¿no? Que se sumaban a estas protestas personas que no eran ni del gobierno ni de los maestros. Entonces esto es lo preocupante, que en el ambiente que estamos viviendo en estos momentos no vaya a estallar una protesta y se vayan a sumar miembros que solamente quieran generar más violencia. Y eso es lo que pasa, la educación es parte de la paz, la educación es parte del derecho de toda persona en el mundo a recibir lo elemental, ¿no? Para poder salir adelante. Así de que, de todas maneras, pues, ¿qué te puedo decir, no? Esa opinión me parece muy valiosa y ojalá, de alguna forma, el gobierno pueda solucionar eso. Y como te digo, en medio de, se me ocurre pensar, ¿no? Bueno, Mari, se nos va a terminar el tiempo, pero entonces tú tenías una pregunta para Jaime. Adelante con tu pregunta para Jaime. Lo que voy a hacer. ¿Cuál es el porcentaje de escuelas privadas en México que de alguna manera se manejan, como te digo, por el sector privado, como por decir escuelas charter aquí en Estados Unidos, que son manejadas por alguien, incluso a veces por un padre de familia, y estas escuelas también están exentas de esta reforma educativa, o también entran dentro de la reforma que debe hacer un profesor dentro de esta nueva forma de educación? Buena pregunta. Bueno, mira, el primer dato te lo debo, lo desconozco, pero el segundo dato sí te lo puedo comentar. La reforma educativa básicamente es para todos aquellos maestros que cobran directamente del gobierno. No es tanto para los maestros que están en el sector privado de la educación, y eso ya te marca una diferencia. En el gran sistema de evaluación nacional que hay en México es la famosa prueba PISA, que además se le pone a los alumnos y es una prueba que se pone en todos los países de la OCDE, ¿no? Entonces, México se ha distinguido por estar en los últimos lugares en esa prueba PISA, ¿no? Lo que ha pasado con las escuelas particulares es que ellos evalúan sus procedimientos educativos con base en la prueba PISA o la prueba enlace, como también se le puede conocer. Y con base en eso, entonces, ellos refuerzan la capacitación de sus maestros o contratan a nuevos maestros. Pero el tema aquí de la reforma educativa, y tocas un punto importante porque debiera aplicarse a todos los maestros, pero no, se aplica solamente a los maestros que cobran en el sector público. Por eso decimos que esta fase de la reforma educativa es una reforma laboral del magisterio. No es en sí una reforma educativa completa, ¿no? Es una reforma laboral del magisterio. Perfecto. Bueno, mira, Mari, vamos a hacer una cosa porque me interesa que escuches. Vamos a tratar, estamos ahorita con algunos problemas técnicos para tomar las llamadas del público, pero ahorita vamos a tratar de hacer eso, que me llamen. El número va a aparecer en pantalla, pero se los digo yo, es el 922-107-5850. Vamos a hacer la prueba porque me interesa escuchar lo que dices tú. Así es de que adelante, márquenme por favor al 922-107-5850 y nosotros seguimos platicando en lo que me entra la primera llamada. Jaime, adelante, seguías. De las entrevistas que vimos, ¿cuál fue la que más te impactó? Yo creo que me
me llama la atención una que tiene una gran sinceridad, ¿no? Cuando dice, oye, yo no conozco mucho de la reforma educativa, ¿no? Me gustó lo que dijo la muchacha, no conozco, o sea, nadie estamos obligados a saberlo todo. Por lo tanto, yo creo que se vuelve fundamental el hecho de que si vas a opinar de un tema, hay que prepararse. Si vas a juzgar un tema, hay que prepararse. Y por tanto, de aquí yo saco una segunda conclusión, porque una de las cosas que está manejando la reforma educativa es que el gobierno quiere someter a un gran proceso democrático y de consulta todos los cambios en planes de estudio y todo lo demás. Y yo con todo respeto a la gente que ha de haber pensado eso, porque además se oye muy bonito, ¿no? Una consulta democrática nacional del sistema. O sea, perdón, pero esta cuestión es de especialistas. Tú no puedes llevar un ejercicio democrático en un tema tan especializado como es este tema pedagógico, antropológico, sociológico y demás. Exacto. O sea, no lo puedes hacer, ¿no? O sea, yo quisiera saber entonces, porque no va a faltar el simpático que diga, pues yo lo que espero de la reforma educativa es que mi hijo no repruebe. No, espérame, si es un sistema de evaluación, ¿no? Sí. No, yo creo que aquí el juego, creo que Inglaterra nos acaba de dar una gran lección, ¿eh? Tú le das a votar una cosa tan delicada como es el seguir en un sistema económico, como es la Unión Económica Europea, sí. Donde es un problema de evaluación netamente técnico, sí. y claro, pues es como si le das una cuerno de chivo a un niño de 7 años, ¿no? Evidentemente va a ser una fiesta, ¿eh? Así es. ¿No? Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Aquí yo sí le dejo y me confío de los expertos. Es como si yo voy al doctor y le digo, oiga doctor, fíjese que me parece que estoy enfermo de gripa. Oye, pero a ver, déjame hacerte una evaluación. No, estoy enfermo de gripa. Me siento que tengo enfermo de gripa. Entonces, dame la receta para la gripa. Entonces, ¿para qué quieres al doctor? Un poco es lo que nos puede pasar. Yo creo que aquí la cuestión de la reforma educativa es un tema tan delicado que hay que dejar. Jaime, te voy a cortar porque ya tenemos la primer llamada aquí y vamos a ver si funciona esto. Adelante, ¿con quién tengo el gusto? Muy buenas noches, señor Sánchez. Pues nomás por comentar que el único problema real que existe es que el gobierno no toma cartas en el asunto para quitar a una bola de más y a los maestros, para bloquear y lesionar la economía de 4 estados. Le faltan huevos, como dijo tú al principio, al gobierno para limpiar esas lacras que denigran a los maestros que realmente funcionan. Buenas noches. Gracias por el comentario del señor Sánchez, dijo, y vamos a esperar la siguiente llamada. Ya está libre la línea, vuélvanme a marcar por favor al 922-107-5850. Esperamos su llamada y seguimos platicando con Jaime Quintanilla y María Teresa Bonilla. Estamos en Mi Opinión con Mario Fernando Zarco. Adelante, Mari, te toca a ti. Mario, definitivamente escuchando pues la opinión también del público, no se siente que la gente está muy lesionada, siempre va a haber perdedores y como digo yo, va a ser el pueblo, ¿no? Así de que es importante, ¿no? De que definitivamente el gobierno pues tome cartas en el asunto seriamente y pues haga lo que debe de hacer. Ahora, nunca te he dicho la pregunta más importante que tú me hiciste y es cómo desde Estados Unidos se percibe la situación en Oaxaca. Lamentablemente te voy a decir algo, Mario, la indiferencia de la gente es bien grande. En cuanto a noticias aquí en Estados Unidos, en los canales principales, por ejemplo, ya sabes, como CNN, nunca jamás han abarcado este tema que es tan importante y que está generando no solo problemas de educación, sino en el futuro general de los mexicanos que, como sabemos, siempre terminan emigrando para acá por este tipo de situaciones, ¿no? Al final del día se ve reflejado en la inmigración. Yo estaba conversando con una señora que tiene una cliente que casualmente su hermano es un profesor en Hermosillo. Entonces, como toda historia, hay dos caras de la moneda. La señora se ve afectada por la situación de su hermano, que es profesor en Hermosillo, y obviamente lo ve desde el punto de vista de los maestros, ¿no? De que definitivamente ellos se ven como también las personas afectadas en todo esto, porque como te digo, habrán buenos y habrán malos, pero estas personas llevan muchísimo tiempo enseñando de la manera en que ellos siempre lo hicieron y el gobierno nunca miró para allá.
pero Entonces, ya lo están también, haciendo. no Mari, por ponerme del lado de ellos, pero sí, de todas maneras. no, y puede está haber bien. una Si te reforma quieres poner del lado de ellos, está bien. Yo no estoy, pero no tú, estoy del lado, pero estoy como que y está bien. un poquito el beneficio de la duda. Perfecto. Mira, vamos a pararle ya ahí, a menos que nos vuelva a entrar otra llamada. Los invito a que nos llamen al 922-107-5850 para que platiquen con Jaime Quintanilla, con María Teresa Bonilla y con su servidor. Entre tanto, mira, aquí ya yo sé, porque ya se nos está terminando, me quedan 3 minutos. En un minuto, Jaime, corriste para diputado. Sí. Perdiste, cuate. Sí. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo viste al pueblo? No, la realidad es que, bueno, eso de perder es relativo, muchas veces perdiendo bien. ganas. Sí, sí. Pero aquí lo que tú percibes de la gente es que hay un gran descontento, ¿no? La gente no está contenta con lo que está pasando. Hay un gran descontento a la forma en la que se están llevando las cosas en el Estado, en la ciudad, en el país. Y evidentemente, bueno, lo vimos en las votaciones, ¿no? Hubo sorpresas de todo tipo y además es un fenómeno que no es propio nada más de México. Esto hay que analizarlo muy, muy bien y en corto. No es un problema solamente de México, lo estamos viendo en muchas partes del mundo. ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros, las personas, la gente, no estamos contentos con la situación en la que vivimos. Quisiéramos estar mejor. Y esa es una, digamos, que es una ley, es una situación que se está viviendo en todos lados. Es decir, yo le apuesto a que votando o eligiendo cosas diferentes voy a estar mejor. Eso es lo que nos está pasando. Y esto es una tendencia, no es una moda, no es coyuntural, no es un accidente. Lo estamos viendo incluso en Estados Unidos, y Mari nos podrá dar una mejor opinión. Por ejemplo, lo estamos viendo en Estados Unidos, en donde veíamos más o menos una cuestión democrática muy estable, muy racional, y nos estamos dando cuenta que no, que la campaña ahorita se polariza de una manera tremenda y resulta que se despierta un sentimiento de polarización en la gente impresionante. Y eso se está viendo en México, se está viendo en Estados Unidos, se vio en Argentina, se está viendo en Europa. El de la izquierda quiere estar en la derecha, el de la derecha quiere estar en la izquierda y el del centro no sabe qué pasa. Eso es lo que está pasando, ¿no? Se nos está terminando el tiempo. No, voy a leer una carta a los maestros, ¿no? Que dice lo siguiente con esta carta, ¿no? Ahora, con todo el respeto que se merecen, me quiero dirigir directamente a los maestros y sus dirigentes. ¿Sabes qué? Antes de leer esta carta, ¿qué les parece si tomamos otra llamada? Sí. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Buenas noches, con Rafael Zarco. Con mi sobrino. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Rafaelito? Bien, todo muy bien. Pues nada más para poder tocar un poquito más el tema de la reforma. Desafortunadamente se me está terminando el tiempo, Rafaelito. Hubieras hablado un poquito antes porque no te voy a poder atender ya ahorita porque se me termina el tiempo. Me vas a disculpar, pero espero tu participación en el próximo programa, ¿ok? Muchas gracias a ti. Lo siento mucho y sobre todo que era mi sobrino, pero ni modo, ¿no? Bueno, continuar leyendo. En mi opinión, la profesión de maestro es la más noble y útil para nuestra sociedad. Los arquitectos y los ingenieros diseñan, construyen puentes y edificios y nos ayudan a vivir mejor. Los médicos curan enfermedades y nos ayudan a vivir más. El zapatero fabrica el calzado y nos permite no andar descalzos. Los campesinos siembran y cosechan nuestra comida para que no pasemos hambres. Pero ustedes, los maestros, fabrican mentes. Esas mentes que un día, si no tienen una buena fundación, están destinadas a fracasar. Y si ellos fracasan, México fracasa. Veo con suma tristeza lo que está ocurriendo en México, sobre todo en el sur del país, y no tengo la solución. Lo que tengo es una voz, sangre y corazón de mexicano para pedirles a ustedes y al gobierno poner un fin a esta tragedia nacional. Basta ya de bloqueos, que lo único que logran es causar miseria y dolor para miles de personas afectadas por esto. Basta ya de destruir edificios, agredir a personas y no permitirles trabajar por el simple hecho de no compartir sus ideas. El gobierno le exige
exijo un diálogo constructivo, tomando en cuenta principalmente el bienestar de nuestra juventud. Basta ya de impunidad y corrupción en ambos lados, basta ya de enriquecimiento de pocos a costa de los maestros, basta ya que mexicanos derramen sangre de mexicanos. Con eso me voy a despedir, no sin antes dándole las gracias a María Teresa Bonilla, ¿no?, a Jaime Quintanilla, a todos ustedes, a la licenciada Azucena Rosado por el espacio, a mi productor Pepe Arana y a todas las personas que han colaborado conmigo en las entrevistas para hacer este programa un éxito. Con invitados como estos, ¿cómo voy a fallar? Recuerden, los espero el próximo jueves a la misma hora por el mismo canal, Imagen y Política. Aquí los espero. Yo soy Mario Fernando Zarco y esta ha sido mi opinión.